El tema de hoy es cómo acercarnos a la presencia del Dios Santo. Esto es una pregunta que a menudo le preocupaba más a la humanidad de lo que se preocupa hoy en día. Hubo un tiempo cuando cada hombre y mujer de manera genuina se preguntaban qué era requerido para estar bien con Dios. Hoy la gente se pregunta otras cosas, como ejemplo, ¿cómo puedo sentirme bien conmigo mismo? El bienestar personal es importante, pero es mucho más importante el estar en una relación correcta con nuestro Creador, el Dios Santo. Gente como el famoso rey David se preguntaba, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién puede estar en su lugar santo? David quiso decir, ¿quién tiene el derecho de estar delante de Dios en su santo templo? El Dios y creador del universo revelado en la Biblia es descrito como el Dios todopoderoso, el único que existe, recto, santo, moralmente puro, dueño de todo, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es luz. El profeta Isaías, en su visión de Dios en el templo, describe su terrible experiencia al exponerse a la presencia del Dios Santo. Él observó que los querubines que están alrededor de su trono decían el uno al otro, que daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y toda la casa se llenó de humo, e Isaías gritó, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El profeta Habacuc reconocía la santidad de Dios al decir, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Nuestro gran problema es que es imposible, escúcheme bien, imposible acercarnos a Dios a menos que seamos totalmente puros y sin mancha. Tendríamos que cumplir cabalmente y a la perfección sus mandamientos, empezando por los 10. Pero nadie jamás logrará estar a la altura de los estándares de Dios. Ningún ser humano por sus propios méritos jamás podría acercarse a la presencia de un Dios santo. Nuestra naturaleza pecadora, nuestros pecados y rebeliones más bien nos alejan de Dios. La triste realidad es que nadie, absolutamente nadie, puede llegar a tener por sí mismo una condición de pureza total. Y este es el gran problema del hombre. Está separado de Dios por sus pecados y esto afecta y afectará todas las áreas de su vida. La muerte es la consecuencia directa de nuestros pecados. Nunca serán suficientes todas las buenas obras para pretender tener acceso a la presencia del Dios vivo. Nunca serán suficientes todos nuestros esfuerzos humanos, ni siquiera pertenecer a alguna religión. Nada nos puede acercar a su presencia. Por eso, quiero dedicar unos breves minutos para responder a esta pregunta. A pesar de nuestros pecados, acercarnos a la presencia del Dios Santo es posible. La buena noticia es que la Biblia dice que sí podemos acercarnos al Dios Santo, porque fue el mismo Dios quien tomó la iniciativa de darnos una solución definitiva, gracias al sacrificio de Cristo Jesús por nuestros pecados. Juan el Bautista, el profeta, lo comprendió muy bien y cuando vio a Jesús venir a él, comenzó a exclamar a alta voz, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba proclamando que la iniciativa de Dios de enviar a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados se iba a hacer realidad en el tiempo en que el Hijo de Dios tomó forma humana y habitó entre nosotros hace ya unos 2000 años. Y es aquí donde voy a tratar de explicar lo que quiso decir Juan al afirmar que Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque si tú estás buscando con sinceridad, escúcheme bien, acercarte a Dios, es importante entender
¿De dónde viene esto? ¿Por qué Jesús tuvo que morir como el sacrificio perfecto y provisto por Dios para perdonar nuestros pecados y acercarnos a Dios? Mi intención es que el que me escuche, el que me esté viendo, pueda apreciar y valorar más el sacrificio de Jesús y por qué Él es el Cordero de Dios. Veamos algunos antecedentes. Cuando Adán y Eva disfrutan de una plena comunión perfecta con Dios. Ellos eran moralmente puros hasta que pecaron. Se rompió la comunión con Dios de tener un acceso libre y sin ningún tipo de obstáculos. Tuvieron que esconderse de su presencia con miedo a consecuencia de su desobediencia. Y es allí donde el mismo Dios que les había prometido la muerte por el pecado, en un acto de amor y de misericordia, provee el primer sacrificio de un animal en sustitución de su vida. Luego vemos a lo largo del Génesis que el hombre continúa con esta misma práctica de sacrificios en sustitución de su vida para cubrir su pecado y mantenerse bajo la misericordia de Dios. Lo vemos también en el relato de la ofrenda de Abel, en Génesis 4, en el sacrificio de Noé, en los sacrificios de Abraham. ¿Recuerdan cuando el sacrificio de Isaac, donde Dios proveyó un cordero en su lugar? Jacob también tuvo esta práctica. Y Moisés instruyó a los hebreos que sacrificaran un cordero, pintaran los marcos de las puertas de la casa para que el ángel de la muerte pasara de lejos la noche que murieron los primogénitos de los egipcios. De ahí viene la Pascua que celebramos en Semana Santa. Todo esto apuntaba al sacrificio definitivo de Cristo por nuestros pecados, que había sido prometido a Adán y Eva el día que ellos pecaron en el huerto del Edén. Y es en el libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, donde Dios mismo institucionaliza el sistema de sacrificios, dándole instrucciones claras y precisas al pueblo de Israel sobre la manera correcta de cómo debían presentarse a Dios y pedirle perdón. Nuevamente, era a través de la muerte y el derramamiento de sangre de una víctima inocente. Y como dije, todo esto apuntaba al sacrificio perfecto de Jesús. Les invito a que veamos juntos el primer capítulo del libro de Levítico. Voy a tratar de ilustrar el proceso que debía seguir una persona que deseaba ponerse a cuentas con Dios. La manera como debía pedir perdón por sus pecados y acercarse al Dios Santo. En primer lugar, el adorador tenía que traer a la puerta del tabernáculo su ofrenda, porque Dios tiene un lugar y un orden designado. Esta ofrenda podía ser un vacuno, una oveja, una cabra, un macho cabrío sin defecto. Y esto dependía, por supuesto, de la capacidad económica de la persona. También esto significaba que la persona no podía ofrecer un animal salvaje. Solo podía traer ganado domesticado. Cada animal formaba parte de su inventario, de su corral de animales, donde obtenía la leche, la tela y todos sus productos, aún la carne. Entregar a Dios del ganado vacuno o ovino significaba que el sacrificio tenía un costo. Esto demuestra en principio de que para cubrir el pecado de otro, el sacrificio debe ser perfecto. Y Jesús cumplió claramente y perfectamente esto al ser un sacrificio puro y sin defecto. Por eso es que Jesús es el Cordero de Dios. Sin defecto significa que Dios quiere lo mejor de nosotros. Sin defecto significa que necesitamos un sustituto sin pecado. Sin defecto apunta a Jesús, el sacrificio perfecto. Esta ofrenda había que traerla de manera voluntaria. Era un acto consciente, porque Dios ama al dador alegre. Y esto ilustra el principio de que Dios quiere que vengamos con corazones libres. Entonces el hombre que traía la ofrenda tenía que poner su mano sobre el holocausto. Y esto es uno de los pasos más importantes y presten mucha atención. Por medio de este gesto de poner su mano, como pueden ver aquí, de manera simbólica hacía una confesión de pecados. Se identificaba con el mal y hacía una transferencia de sus pecados. El que ponía su mano sobre la cabeza de la ofrenda hacía una confesión diciendo: Señor, perdóname.
No he podido estar a la altura de tus mandamientos. Te he fallado. Te he fallado. Perdóname, Señor. Había una confesión adicional de merecido castigo. Cuando un hombre traía su becerro, su macho cabrío, su oveja, ponía su mano sobre la ofrenda y como sabía que esa pobre criatura iba a morir, él mismo reconocía que merecía la muerte. Y cuando veía a la víctima cayendo sobre el polvo, retorciéndose, sangrando, muriéndose, el oferente confesaba que esto es lo que él merecía. La persona tenía que identificarse activamente con el sacrificio. No resulta suficiente saber que Jesús murió por tus pecados. El que recibe la expiación de Jesús debe identificarse con él. En su pensar consciente, el adorador decía: este soy yo, esta vida animal morirá como yo debería morir. Él está tomando mi lugar. También era un acto consciente de transferencia de pecados. Diremos que en la imposición de manos no solamente era un gesto de confesión, sino también era un acto simbólico de transferencia. La persona que ofrecía el sacrificio ya había confesado su pecado, ya había aceptado a la víctima y ahora se daba cuenta mentalmente que su culpa por designio divino era transferida de él al sacrificio. De la misma manera, Jesús, el Cordero de Dios, literalmente ha llevado sobre sí el pecado de su pueblo. Dice el profeta Isaías: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No era suficiente que la víctima simplemente muriera. El que recibía la expiación tenía que confesar, tenía que identificarse y transferir de manera simbólica a poner sus manos sobre la víctima. Era un acto de conciencia intencional. Una vez hecho esto, el animal era inspeccionado por los sacerdotes y entonces era aceptado para expiación suya. Entonces el adorador mismo degollaba al animal en presencia de Dios y la víctima era cortada en piezas y colocada en el altar como olor grato a Jehová, y la sangre del animal era rociada por los sacerdotes en el altar. Esta es la palabra llamada expiación, que significa cubrir. Se cubría la culpa del individuo. La persona recibía perdón de sus pecados y era aceptado delante de Dios. Es importante mencionar que no removía la presencia del pecado. Hacía posible, sí, la comunión con Dios. La ofrenda de holocausto, como he venido diciendo, anticipaba el sacrificio de Cristo, el verdadero de Dios, que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, el pecado se cubría, no era quitado. En el Nuevo Testamento, gracias a Jesús, el pecado es eliminado gracias al sacrificio de Jesús. Por eso el apóstol Juan dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un comentarista bíblico piensa que cuando veamos al Señor cara a cara, podremos observar sus cicatrices en sus manos y en sus pies, incluso las marcas en su rostro de su padecimiento. Siempre será un recordatorio permanente de su sacrificio y entrega por nuestros pecados. Es interesante que en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, el Señor Jesús llamado el Cordero, se hace mención en este libro unas 28 veces, en 3 de ellas como el Cordero inmolado, porque el que dio su vida voluntariamente por nosotros fue Él. Y Juan describió su visión del cielo describiendo que en el cielo millones y millones y millones le hacen honor y le dan gracias. Gracias por su sacrificio por nuestros pecados. Lo dice claramente en Apocalipsis capítulo 5. Usted lo puede leer. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo y nación,
Nos has hecho para nosotros reyes y sacerdotes para Dios y reinaremos contigo en la tierra. Igualmente, cuando Juan describe esa visión, dice que millones de seres alrededor del trono, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Yo quiero invitar a todos aquellos que buscan una reconciliación con Dios, que miren a su alrededor, consideren si Jesucristo es el sacrificio que ustedes necesitan. Él es digno de ser adorado, de ser servido con todo nuestro ser. Después que hayan examinado cuidadosamente su bendita persona, su carácter sin mancha, si llegan a la conclusión que Él es un sacrificio adecuado y aceptable para que ustedes lo presenten ante el Señor, entonces anhelo que den un paso mucho más práctico. Que el Señor Jesús sea su representante, su ofrenda por el pecado, su sustituto y su sacrificio. Anhelo que cada persona que me está viendo, que me escuche, que aún no ha encontrado la salvación, reciba de inmediato a Jesús como su Salvador y Señor, para que pueda ser lavado del pecado y aceptado por Dios. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que usted pueda apreciar a partir de hoy mucho más ese sacrificio, sabiendo de dónde viene, de cuál es su contexto, de cuál es su historia, de cuál es la intención de Dios. Usted pueda apreciar el por qué Jesús tuvo que morir por nuestros pecados. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz semana de Pascuas. Tiene que ser una ofrenda, vacuna, oveja o cabra, sin defecto, lo mejor del inventario de animales que traía la ofrenda. Están los sacerdotes. Perdona mis pecados. No puedo estar a la altura de tus estándares, tus mandamientos. Transfiero todos mis pecados, Señor, a este animal. Reconozco que contra ti he pecado y que este animal morirá en mi lugar. Gracias, Señor. Gracias.